Nuevamente me encuentro aquí con ustedes para estudiar, para platicar el tercer capítulo de la libertad interior de los hijos de Dios. Como recuerdan, el autor es Jacques Philippe, donde nos presenta un tesoro de espiritualidad, un pozo de sabiduría y sobre todo cómo vivir el día a día, justo este minuto que me estás viendo. Hoy vamos a tratar el tema de la aceptación del sacrificio. Pero quisiera que fuéramos un poco a esa palabra sacrificio. Quizá te da miedo, quizá te horroriza y quizá te gustaría no ver este video. Porque parece ser que el sacrificio es como si habláramos de un Halloween, de espantos. Y no. El sacrificio, si agarramos la palabra como tal y la partimos, viene de la palabra sacro facere. Es hacer las cosas sagradas. Y eso es lo que quisiera que te enfocaras. Y eso es lo que quisiera que vivieras con este video. Que desde tu sacrificio, tu sufrimiento, lo hicieras algo sagrado. Déjalo de tener arrinconado, allí donde no da fruto, allí donde te crea solamente frustración, esterilidad, donde no te produce más que un miedo. Quisiera que lo sacaras de allí y lo pusieras en una línea positiva, que eso es lo que te invita Dios nuestro Señor. Dios nuestro Señor, cuando hablaba de los sufrimientos, dice: no es que la vida me la vayan a quitar, yo la voy a entregar. Y quisiera que tuvieras esa misma postura que tiene Jesucristo. ¿Y cuál es esa postura? Tener una actitud positiva, tener ese espacio interior donde entre la fe, la esperanza y la caridad. Recuerda que el sacrificio y la gracia de Dios es un tesoro para ti. Es algo que todavía no has explorado y que lo tienes en tu corazón. Como decía San Agustín, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro. Yo quisiera que sobre todo buscaras tener ese tesoro que Dios nuestro Señor te está dando con esa mezcla entre gracia y sacrificio y sufrimiento que ha pasado en tu vida. Es verdad que hablamos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Quisiera puntualizar algo sobre la caridad. Cuando hablamos de caridad es algo muy especial. Dijimos que es amar a Dios, amar al prójimo, pero también es un amor mucho más especial. Recuerda que el sacrificio que viene asumido o que nos viene provocado por una de las personas nos invita también a amar a los enemigos. Entonces, el concepto amor o caridad, como estamos hablando, es amar a Dios, amar al prójimo y también amar a tus enemigos. Por eso debemos de asumir con actitud positiva, incluso cuando nuestros enemigos nos hagan daño. Pero de eso hablaremos más adelante. Sobre el sufrimiento, te quisiera decir algunas líneas, algunas pautas. Sobre todo, ¿sabes cuál es el peor de los sacrificios o sufrimientos? El que no es asumido, el que es rechazado. El cura de Ars nos invitaba que el sacrificio se tiene que asumir con otra palabra que empieza con la S, que es la serenidad. Sufrimiento asumido deja de ser sufrimiento. Yo te invitaría a que pensaras un poquito en esto. Que estas palabras del cura de Ars, de un sacerdote de pueblo que vivía allí en un confesionario, él en el resumen de su vida hablaba precisamente eso, el sufrimiento con serenidad. Cuando tú asumes el sufrimiento con serenidad, deja de ser un Halloween, deja de ser algo que te espanta, dejas de que Dios nuestro Señor entre y tú lo asumes. No quisiera que esto pareciera masoquismo, es decir, yo tengo que asumir sacrificios para ser feliz en mi vida. Y no estamos buscando infligirnos daños, como actualmente algunos jóvenes adolescentes se infligen algunos daños cortándose los brazos, haciéndosenos para de alguna manera despejarse de sus problemas, asumir más dolor para quitarse dolor interior. No es masoquismo, es lo que nos dice el Evangelio. Nuestro sufrimiento es el pan de lágrimas. Lo dice el Salmo, es el pan de las lágrimas. Es comida, es alimento. Tu sufrimiento te hace provecho. Es verdad que hay lágrimas, pero no deja de ser provecho espiritual. También quisiera que te despojaras si alguna vez te has metido en la cabeza esa idea sobre el hedonismo, que es decir, tenemos que tener todos los placeres, tenemos que tener todas las satisfacciones y quieres que incluso tus hijos no sufran nada, que ellos pasen una vida sin ninguna molestia. Y tampoco el cristianismo nos proporciona eso. El cristianismo nos habla de afrontar el sacrificio, del sufrimiento. Decía Eti Gelesum,
esta que te decía que no es santa, es simplemente una judía que estaba en el campo de concentración y con una gotita de Padre Nuestro fue capaz, en medio de las pruebas y dificultades de un campo de concentración, hambre, maltrato, no sabes si tu vida en un momento te la van a quitar o vas a seguir viviendo. Ella decía que de las pruebas que le pasaban en esos momentos, ella sacaba belleza. Quisiera que tu vida también, tú que la ves simplemente como un valle de lágrimas, la veas como un momento de florecimiento, una auténtica primavera, un lugar de belleza. Y te decía, el peor de los sufrimientos es aquel que no es asumido y sobre todo cuando es imaginado. Allí se te avienta un Halloween entero en tu vida. Porque empiezas a pensar sobre ese sufrimiento, el que posiblemente te va a pasar, pero no te está pasando. Simplemente tú te estás haciendo un gran daño. Y yo quisiera que ese sacrificio que tú estás pensando que va a venir, lo deseches. No te sirve de nada. Es estéril, es infecundo. No te va a producir más que frustración. Yo quisiera que vieras este sacrificio, lo vieras como actualmente es la moneda de cualquier país. Tú sabes que cualquier moneda de cualquier país tiene un valor en cuanto comercial y un valor en oro. Ese valor en oro está en un banco, está en un lugar, en una caja fuerte, pero todos esos billetes que tienes en tu bolsa valen porque hay un oro que los respalda. Si no hubiera ese oro, eso sería papel, sería chatarra. Yo quisiera que tú tuvieras en cuenta que tu sacrificio delante de Dios nuestro Señor vale oro. Tiene una gran reserva ahí en el reino de Dios. Vale mucho. Tus lágrimas, tu sangre, tus sacrificios, tus problemas delante de Dios nuestro Señor, si son asumidos en ese lugar, ahí donde tenemos nuestra libertad interior, allí tienen muchísimo valor. Quisiera que tú descubrieras ese valor que tiene. Te decía que imaginarse el sufrimiento futuro, la verdad, no vale la pena, porque lo único que va a hacer es ponerte terror. Nuestra imaginación a veces tenemos que controlarla, tenerla nosotros en nuestras manos y ponerla donde realmente queremos que esté, y estar en el presente. Enfoca tu imaginación precisamente en el sacrificio que estás asumiendo y asúmelo con creatividad, como Dios nuestro Señor te pide, que tengas fe, que tengas esperanza y que tengas esa caridad que Dios nuestro Señor te puso en tu corazón. También te invitaría que evitaras huir del sacrificio, del sufrimiento, porque eso te causaría mayor dolor. No sé si alguna vez te han dicho cómo las avestruces ante un problema lo que hacen es huir unos cuantos pasos y para esconderse y para no darse cuenta, ignorar o huir del sacrificio en vez de correr o de afrontarlo, ellas ponen su cabeza en un hoyo, de tal manera que ellos, metiendo el hoyo en la cabeza, ellos dicen, este problema se ha acabado. Y resulta que la que se la quiere comer, esa presa se ha presentado en bandeja para el que la quiere cazar o precisamente para aquel animal que se la quiere tragar. Y a veces nosotros hacemos exactamente lo mismo. Ponemos la cabeza en nuestros problemas y no miramos a Dios y no le pedimos ayuda a Dios nuestro Señor y no lo aceptamos y no le decimos, Señor, este es mi calvario, pero de aquí voy a salir resucitado. Yo te invitaría a que no fueras un avestruz, que quieras realmente como Jesucristo. La vida de Jesucristo, Él dice que Él la gana, no la pierde. El que quiera salvar su vida, la va a perder. Pero el que quiera perder la vida por mí, la va a ganar. Yo te invitaría que te metieras en la lógica del Evangelio. La vida se gana cuando se pierde. Cuando se pierde, es decir, cuando la pongo en manos de Dios nuestro Señor. Recuerda que Jesucristo la cruz la tomó. A Jesucristo no se la impusieron. Jesucristo la cargó hasta el Calvario. Recuerda que también algo que te quisiera dar, un granito de muchísima confianza, es que el Génesis, precisamente en el momento que nos crearon, nos dijo, hay una gran bendición para ustedes, para toda su vida. Por eso, no huyas del sacrificio. El sacrificio va a estar allí, donde te digo precisamente, donde vas a encontrar precisamente la alegría y sobre todo encontrarás a un Jesucristo resucitado. Otro gran enemigo del sacrificio, ¿sabes quién es? Eres tú.
soy yo. Nosotros somos los peores enemigos de nosotros mismos. Decía Napoleón, un general francés, un hombre que era capaz de vencer a un ejército de 400,000 contra 200,000 que eran sus efectivos, él llegó a decir un día, mi peor enemigo soy yo mismo. Y a veces nosotros somos nuestros peores enemigos. A veces no pensemos en los daños que nos han hecho los demás. Nosotros somos nuestros peores enemigos. No queremos sufrir y lo que hacemos nosotros es tratar de evitar. Y Dios nuestro Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Asume tu cruz. Toma tu cruz y sígueme por este espacio interior, por esta libertad que yo te ofrezco. Vas a ser libre aunque lleves una carga, porque la carga de Dios nuestro Señor es suave y también ligera. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar nosotros mismos, sobre todo tu inteligencia y tu voluntad. Tu voluntad es el deseo de hacer las cosas. Y sobre todo tu inteligencia, tenemos que purificarla, tenemos que filtrar muchas cosas, tenemos que quitar muchas telarañas. Sobre todo porque Dios nuestro Señor lo que quiere es meter su sabiduría divina allí donde hay solamente sabiduría humana, que es la tuya, la de que es huir, pero sobre todo donde está tu egoísmo bien metido. Dios nuestro Señor quiere que cambies tu mente, que tus pensamientos cambien, porque Dios nuestro Señor quiere desmontarte de tu orgullo. No es el orgullo el que tiene la última palabra, tiene que ser Dios nuestro Señor, porque Él quiere ser la roca, quiere ser donde tú te agarres verdaderamente. Eso es lo que tú tienes que hacer. Tratar de cambiar tu mente, cambiar tus pensamientos. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Pero ¿por qué Dios nuestro Señor de alguna manera no quiere que entendamos el sacrificio? Yo estoy seguro que si Dios nuestro Señor nos explicara el por qué sufro, sería mucho más suave. El libro nos dice, este autor francés nos dice, que Dios evita que comprendamos el porqué del sacrificio, porque primero somos adultos y Dios nuestro Señor quiere que tomes tus propias decisiones, que seas tú el que también quiera cambiar, porque si todo fuera claro, todo fuera obvio y todo fuera claro, tú te acostumbrarías a vivir comprendiendo las cosas, pero Dios nuestro Señor te quiere decir, ¿sabes qué? Quiero que no comprendas para que utilices ese espacio interior, quiero que utilices y evites lo que es tu orgullo, lo que es tu egoísmo, para que des un paso a Dios. También Dios nuestro Señor evita que entendamos las cosas, porque Él precisamente cree que si nosotros entendemos todas las cosas, las vamos a controlar. Y entonces Dios nuestro Señor no quiere que haya un control total de tu vida. Dios nuestro Señor quiere que haya un control de tu vida, pero precisamente en tu espacio interior, donde se dé la fe, donde se dé la esperanza y donde se dé sobre todo la caridad. Otra cosa que tenemos que cambiar es nuestro deseo de hacer las cosas, que es nuestra voluntad. También en la voluntad hay un claro oscuro. Y sobre todo, ¿qué hay de claro para aceptar la voluntad de Dios? Los 10 mandamientos, la oración, confiar en Dios y amar a las personas. Pero también hay un lado oscuro, donde Dios nuestro Señor precisamente es donde quiere entrar. ¿Te acuerdas que te había hablado que Dios nuestro Señor, cuando nos pide creer, es 90% de esperanza y 10% de dudas? Dios nuestro Señor también quiere llegar a ese 10% de dudas. Ahí Dios nuestro Señor también quiere entrar. Y Dios nuestro Señor está presente en medio de esas dudas. Dios no está lejos. Te invito especialmente que no te conviertas en tu peor enemigo. Acepta el sacrificio. Te lo aseguro que aceptando vas a ser feliz, vas a ser verdaderamente libre y vas a ser para esta sociedad alguien que suma y que no resta.